Patriotas a quienes se les volaron los tapones y actuaron peores que los españoles malvados. Antonio Nicolás Briceño, nacido en 1782 en Trujillo, Venezuela, fue un abogado, político y militar venezolano, conocido como el Diablo Briceño, debido a su radical transformación y acciones violentas durante la lucha por la independencia. El contexto histórico en el que vivió estuvo marcado por el estallido de la Revolución de 1810 y la posterior Guerra de Independencia, una lucha sangrienta contra el dominio español que enfrentó a patriotas y realistas en un conflicto lleno de atrocidades y tensiones extremas. El cambio en su carácter. Briceño comenzó como un miembro destacado del movimiento independentista, desempeñándose en el primer Congreso de Venezuela y ocupando cargos relevantes en la naciente república. Sin embargo, las experiencias traumáticas y las brutalidades de la guerra transformaron su carácter de manera drástica. De manera similar a lo que le ocurrió al margariteño Juan Bautista Arizmendi, cuyo pacífico espíritu fue convertido en uno sediento de venganza por las barbaridades del gobernador español Joaquín Martínez, Briceño pasó de ser un ferviente defensor de la causa patriota a un hombre implacable y lleno de odio hacia los españoles. Las atrocidades cometidas por las fuerzas realistas, como la represión brutal de los insurrectos, el encarcelamiento de familias y la destrucción de hogares, alimentaron el resentimiento en figuras como Briceño. Este contexto de violencia extrema endureció su visión de la guerra, llevándolo a adoptar un enfoque de represalia total contra los españoles. De este modo, el odio engendrado por las acciones del enemigo moldeó su estrategia militar y su moralidad. Acciones extremas y atrocidades. Briceño promulgó un bando conocido como la Guerra a Muerte, donde alentó actos brutales contra los españoles y sus aliados. Este documento ofrecía ascensos militares en función de las cabezas de españoles presentadas, recompensando con grados como abanderado, teniente y capitán. Esta política, que intentaba fomentar el terror entre los enemigos, cruzó límites morales y desató críticas incluso dentro del movimiento independentista. Un ejemplo infame fue el incidente en San Cristóbal, donde Briceño ordenó la ejecución de 2 españoles y envió sus cabezas como trofeo a Simón Bolívar. Este acto indignó profundamente al Libertador, quien prohibió a Briceño realizar sentencias tan extremas sin su aprobación previa. Bolívar condenó el fanatismo y la barbarie de Briceño, rechazando cualquier forma de guerra descontrolada que pudiera minar los principios de la causa patriota. El final de Briceño. Tras una serie de reveses militares, Briceño fue capturado en mayo de 1813 por las fuerzas realistas. Encarcelado, fue condenado a muerte y ejecutado. A pesar de las atrocidades que había cometido, enfrentó su muerte con dignidad. Su vida refleja las contradicciones de un hombre transformado por la brutalidad del conflicto, donde la línea entre héroe y verdugo se desdibujó, dejando un legado tan controvertido como trágico. La historia de Antonio Nicolás Briceño, al igual que la de Arizmendi, evidencia cómo las circunstancias extremas de la guerra de independencia moldearon a los actores de ambos bandos, convirtiendo a algunos en héroes y a otros en figuras marcadas por la violencia. Juan Bautista Arizmendi, un destacado prócer de la independencia venezolana, comenzó su vida como un ciudadano pacífico en la isla de Margarita, un lugar que inicialmente se mantuvo al margen de los acontecimientos principales de la Revolución de 1810. Según relata el español Urquinaona, tanto él como otros margariteños desempeñaron el papel de espectadores pasivos de los sucesos de Caracas durante esta primera etapa de la lucha por la independencia. Sin embargo, su vida dio un giro radical debido a las brutalidades ejercidas por el gobernador español Joaquín Martínez, conocido como el Baja Martínez, cuyo régimen de terror transformó al pacífico Arizmendi en un hombre consumido por el odio y la sed de venganza. El impacto de la represión española. Las acciones del Baja Martínez alcanzaron niveles de crueldad inusitados. Arizmendi, junto a otros patriotas, se vio obligado a refugiarse en los bosques, acosado por la represión y el hambre. La situación alcanzó un punto crítico cuando recibió la devastadora noticia de que sus hijos, de apenas 8 y 9 años, habían sido capturados por las fuerzas realistas. Martínez no dudó en amenazar con ejecutar a los niños si Arizmendi no se entregaba y revelaba su paradero. Este acto despiadado marcó un antes y un después en la vida del líder margariteño. Y, impulsado por el amor a su familia y la desesperación, Arizmendi salió de su escondite y se entregó a los realistas, solo para enfrentar un destino más oscuro. Sus bienes fueron confiscados, y él fue encerrado en un calabozo junto a otros 49 vecinos de la isla. Posteriormente, todos ellos fueron trasladados a las temidas bóvedas de La Guaira, donde el sufrimiento y las condiciones inhumanas eran la norma. Mientras tanto, su esposa quedó sepultada en el dolor, sus hijos se convirtieron en huérfanos y su hogar fue reducido a un estado de luto y desolación. La transformación de Arizmendi.
Estos eventos traumáticos convirtieron a Juan Bautista Arizmendi en un líder revolucionario decidido y feroz. La desesperación y el sufrimiento infligidos por Martínez lo transformaron en lo que Urquinaona describe como un monstruo sediento de sangre humana. Arizmendi canalizó su dolor en una resistencia tenaz contra las fuerzas españolas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la independencia venezolana. Su historia ilustra cómo los actos de opresión pueden encender una chispa de resistencia incluso en los más pacíficos, y cómo el sacrificio personal puede alimentar una causa mayor. Legado. Aunque su camino estuvo marcado por tragedias personales y la brutalidad de la guerra, Juan Bautista Arizmendi se consolidó como uno de los héroes fundamentales de la independencia venezolana. Su capacidad para resistir y liderar, incluso después de sufrir tantas pérdidas, lo convirtió en una figura inspiradora en la historia de Venezuela. Y,